eh, administración centralizada, descentralizada, desconcentrada, pero ¿a qué ley van a acudir ustedes cuando hablamos de administración, de la organización de la administración? Lleva trampa la pregunta, ¿eh? Así que ustedes díganme. ¿No? Lo primero que hay que aclarar es si estamos hablando de la administración, hablamos de la administración centralizada, sí, pero lo primero que tendríamos que aclarar es si hablamos de la administración federal o estatal. Siempre cuando hablamos de administración pública, tenemos que tener presente si hablamos de del orden federal o estatal. ¿Sí? Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Cuando sean servidores públicos, si algún día son servidores públicos, si somos, sobre todo cuando se es servidor público federal, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en los órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, federal, estatal, municipal, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de administración pública, hablamos mayormente del Poder Ejecutivo. Entonces, no es tan necesario, o tan necesario cuando uno está en la función pública, en el Poder Ejecutivo, cuando hablamos de administración pública, propiamente dicho, no es tan necesario requerir o pensar en el poder legislativo o en el poder judicial porque son como poderes aparte, ¿no? La administración pública tiene que ver mayormente con el poder ejecutivo, ¿sí? Porque es ahí donde se administran los recursos, el erario público, la obra pública, los servicios públicos. Tanto en el orden federal, estatal y municipal, siempre estaremos pensando en ese poder, en el poder ejecutivo cuando hablamos de administración pública. Recuerden que el poder legislativo es para legislar, crear leyes, derogar leyes, ¿sí? Analizar leyes. Los legisladores tienen sus asesores que se dedican a hacer un estudio de las leyes, a proponer nuevas normas. El Poder Judicial tiene su área de trabajo, que son las controversias que se suscitan entre particulares o entre particulares y los entes públicos. Sí, porque también hay cuando uno sufre de una multa y uno va y la impugna, ¿no? Presenta un recurso de impugnación. Entonces hay una controversia entre un particular y un ente público. Cuando un ente público procede a hacer un despido de un servidor público, entonces el servidor público va y demanda, entabla una demanda en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y entonces hay una controversia entre un particular y un ente público. Pero eso es lo que tiene que ver con el Poder Judicial, ¿sí? Cuando hablamos de administración pública, hablamos mayormente del Poder Ejecutivo porque es el poder encargado de ejercer el erario público, los gastos, el que administra y el que provee las obras públicas, las carreteras, los puentes, las escuelas, los servicios de salud, ¿sí? Entonces, la administración pública tiene que ver con este poder. Pero siempre pensando poder federal, poder estatal, poder municipal.
Y entonces, cuando hablamos de administración pública, cuando hablamos de administración pública del Estado, ¿a qué leyes tendremos que recurrir? ¿Alguien recuerda alguna ley que hayamos leído? Porque leímos algunas leyes. Les doy chance de que busquen. No. Vayan por favor a la página del Congreso del Estado y busquen la ley orgánica del Estado de Jalisco. A ver, alguien que busque ahí en la página del Congreso la ley orgánica del Estado de Jalisco y CENI, busque por favor la Constitución política del Estado de Jalisco, porque cada estado también tiene una constitución llamada constitución local. ¿Alguien ya encontró? Miren, en la página del Congreso hay un apartado entran a la página del Congreso y luego hay un apartado que dice biblioteca virtual. No, profe, yo ya lo encontré. ¿Ya la encontró? Sí. Posicionan el cursor en la biblioteca virtual y se desglosa un listado
y dentro del listado hay un apartado que dice leyes estatales. Y entonces le pueden dar ahí en leyes estatales y ya aparece un pequeño listado donde dice códigos, constitución, leyes de ingresos, reglamentos. Le dan a leyes. Profe, Mande. ¿qué me con la Constitución Política del Estado? ¿De Jalisco? Sí. A ver. Ahorita le voy a decir qué artículo. Ok. Profe, no encuentro la página. ¿No encuentra la página del Congreso? Nada más así pueden No, buscar en Google como página del Congreso o Congreso del Estado de Jalisco. ya entré. Nos dijo que, que ingresamos a la biblioteca virtual. No, posiciona el cursor sobre esa pestaña de biblioteca y se desglosa una serie de elementos y en uno de ellos dice leyes estatales. Y hay que darle ahí y se desglosa otra pequeña lista y hay que buscar leyes. Y ahí aparecen las leyes, códigos y leyes. Todos los códigos y leyes que hay en el estado. ¿Ya entró al listado? Ya, profe. Si ustedes deslizan el cursor, la barra, y van hasta donde dice ley de organismo, o ley orgánica, más bien leyes orgánicas, ley orgánica, van a encontrar que hay, por ejemplo, ley orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Ley orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento. Fíjense bien, hay una ley orgánica de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco. Ley orgánica de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco, del Estado de Jalisco. ¿Escucharon del proyecto de Ciudad Digital ahí por el Parque Morelos? ¿Nunca escucharon de eso? Yo no, profe. No, profe. No. ¿No? Y, se pretendía construir ahí una ciudad, ¿no? Que llaman ciudad, ¿no? Para proyectar, para estimular todo esto que tiene que ver con la creatividad, la tecnología, ¿no? La ciencia creativa. Ya ven que tenemos por ahí dos cineastas importantes que son de aquí de Guadalajara. Y por ahí se pretendía explotar esta área de la ciencia. Se creó la ley orgánica. Pero si ustedes desplazan, hay leyes orgánicas, ley orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda, ley orgánica del Instituto Tecnológico José Molina Pasquel,
Ley orgánica del organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo del Estado de Jalisco. Ley orgánica del organismo público descentralizado denominado Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Todo esto que hemos estado platicando de la administración pública. Recuerden que hay una administración pública centralizada, que es el gobierno, el poder ejecutivo, el presidente de la República con las secretarías de Estado. Esto no se les olvide. Y luego, recuerdan que cuando platicamos de las secretarías de Estado, recuerden, la administración pública centralizada o central, como algunos le llaman, tiene que ver con la investidura o la figura del presidente con las secretarías de Estado. Esa es la administración pública central o centralizada, es decir, es el eje rector de la administración pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿sí? Pero aquí en el listado de las leyes orgánicas encontramos que hay leyes orgánicas públicas Ley orgánica del organismo público descentralizado denominado Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Acuérdense que a la par de las secretarías de Estado hay órganos descentralizados o desconcentrados. Recuerdan que en un listado que buscaron ustedes, me decían, es que aquí aparecen las secretarías, pero también aparecen sus órganos desconcentrados. No sé si recuerden. Sí, esa la había encontrado Sergio. Sí, la encontró Sergio, que nos dijo, de tal secretaría aparecen tales órganos desconcentrados. Y nos comenzaba a leer, pues para cada una de las secretarías y para cada estado de la República y para cada órgano desconcentrado, hay una ley orgánica. Cuando hablamos de administración pública, tenemos que ir a este cuerpo de leyes, a estos cuerpos de leyes, ¿sí? Que son las leyes orgánicas. A ver, creo que ya se la voy a poder mostrar. Ya se ve en su pantalla, ¿verdad? Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la administración pública, tenemos que, para el estudio de la administración pública, tenemos que acudir al derecho, pero en forma particular a las leyes que tienen que ver con el ejercicio de la administración, tanto como a la administración práctica, al ejercicio de la administración pública como tal. Es decir, el derecho que regula el uso de los recursos, el derecho que regula los diferentes servicios u obras que se tengan que presentar a la ciudadanía, pero también a las leyes que regulan la estructura del Poder Ejecutivo, que estructuran los diferentes cargos que hay para la administración pública. Una cosa es la ley orgánica, la estructura de la administración pública, ¿sí? Los requisitos, las facultades que tiene un servidor público dentro de la administración pública. Y otra cosa es la administración pública ya en la práctica. Es decir, que los actos públicos dentro de la administración están regulados también, ¿sí? Por ejemplo,
Digo, de esta ley podemos leer cualquier artículo y todo va a tener que ver con la administración pública. ¿Sí? Siempre que busquemos, si hablamos del municipio, tendremos que buscar la ley estatal en materia de administración pública municipal, por ejemplo. Si hablamos del Estado, tendremos que ir a la ley orgánica del Estado de Jalisco. En este caso, nos referimos a la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Si hablamos del orden federal, tendremos que acudir y fundamentar nuestro estudio o nuestros argumentos en las leyes federales en materia de administración pública. El artículo 5 dice, las dependencias y entidades de la administración pública del Estado contarán con la estructura orgánica que determine su reglamento interno y les permita su presupuesto, las que tendrán las siguientes atribuciones. ¿Sí? Número 1, conducir sus actividades de forma ordenada y programada. ¿Sí? De acuerdo con las leyes, reglamentos e instrumentos de planeación y programación de conformidad con las directrices e instrucciones del gobernador del Estado. Ojo, toda la obra pública, toda la administración pública, todo lo que se lleve a cabo en materia de obra pública está regulado. Miren, yo me fui a vivir un tiempo hace unos meses, allá por La Barranca, por Colimilla, no sé quién conozca por allá. Sale uno por Urbi, entra, se interna uno en La Barranca, baja uno hasta el río, sube, y de aquel lado hay unas rancherías, ¿no? Colimilla, El Aguacate, Las Liebres, Atengo, Matatlán, toda esa zona, ¿no? Y entonces, de pronto, al lugar donde yo vivía, que era, de aquel lado hay otros brazos de La Barranca, el municipio dice, ¿saben qué? Vamos a empedrar, ¿no? Y llegan los camiones con el empedrado, ya se presentan los trabajadores de esos trabajos que hacen aquí en las rancherías. Yo le decía a los trabajadores que en Veracruz, no sé si en Veracruz llegan los camiones, derraman la piedra sobre el camino, llega una máquina, las desparrama y ahí con el tiempo, con los años se va más o menos acomodando, ¿no? Acá no. Acá en las rancherías, los empleados que contratan, los trabajadores que contratan el ayuntamiento, van colocando piedrita por piedrita. No sé si han visto el trabajo, ¿no? Le van colocando piedrita por piedrita y le van buscando su lado, ¿sí? Y le van echando ahí un material de arena, de río y no sé qué más, cemento, ¿no? Pero van colocando piedrita por piedrita. Resulta que en el primer tramo que hacen un tope. Y yo les decía que por qué hacían topes si difícilmente entraban 10 carros en un día a esos lugares, ¿no? No, es que así está el proyecto. Ah, ok. Está el proyecto, ¿no? Cuando empiezan a hacer el segundo tramo, ¿sí? Empiezan a hacer el segundo tramo. De ese tope que habían hecho como a los 15 metros, hacen otro tope, pero es un tremendo tope, ¿no? Entonces, cuando yo pasaba con mi carro, tenía que acomodarme y a veces aún llegaba a toparme abajo, ¿no? Entonces, voy con la delegada y le digo, delegada, pues es que me pusieron 2 topes en una vía que difícilmente entran 10 carros en un día y es el camino para mi domicilio. O sea, yo tengo que salir y tengo que entrar, pero el tope ha venido a ser un elemento que cada vez que paso, porque además es demasiado alto el tope, y me dice, pues es que así lo pidieron los vecinos. Y entonces yo le digo, a ver, delegada, los vecinos no son autoridad para determinar cómo debe de hacerse un proyecto que está
definido por la autoridad municipal, seguramente por algún área de obras públicas que determina cómo debe de ser el proyecto del empedrado aquí en esta vía, en este camino. Era una calle, pues, ¿no? O sea, los vecinos le pueden pedir lo que quieran, pero hay un plan, hay un proyecto. Y si vinieron los ingenieros a medir, a ver el flujo de la vialidad, el flujo de todo, ¿no? Yo no creo que hayan propuesto colocar 2 topes a una distancia de 15, de 20 metros y luego un tope con esas dimensiones. Si algún vecino le pidió ese tope, los vecinos no son autoridad para determinar cómo se va a llevar a cabo la obra pública. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de administración pública, hablamos de actos, de acciones, de servicios, de obras que siempre están regulados, aún en los detalles más mínimos, ¿sí? Así que en ese momento yo le comenté a la delegada, le dije, o me da una copia del proyecto ejecutivo para ver cómo está, o yo voy directamente a obras públicas. Hay un área que se llama calles y calzadas o empedrado de calles y calzadas, algo así, en los municipios. Yo voy, lo pido para yo interponer un recurso. Porque usted como representante social de esta zona, de esta área, le hizo caso a la petición de unos vecinos afectando a otros, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de obra pública, hablamos de administración pública, siempre hablamos de que quienes son los encargados de las obras, de los servicios, siempre están regulados. Siempre tienen que fundamentar. Hace rato yo hablaba de fundamentar los argumentos y los alegatos, de fundamentar. Un abogado siempre tiene que fundamentar, ¿sí? También cuando se habla de obra pública, de administración pública, los funcionarios, los encargados de la administración pública, tienen que fundamentar sus actos, ¿sí? Tienen que fundamentar sus actos, tienen que fundamentar sus acciones. En la administración pública hay un principio: los funcionarios públicos, los servidores públicos, solo podemos hacer lo que la ley nos marca. Así los vecinos me digan, ¿sabe qué? Aquí póngame 20 topes, o aquí póngame un tope, o aquí no me ponga topes. Si la autoridad determinó después de un estudio que la obra requería determinado elemento, como lo puede ser un tope, pues se habrá de poner un tope, ¿sí? Un tope con las dimensiones adecuadas. Pero imagínense una calle, una callecita de terracería, ¿no? De empedrado, donde no, pues casi nada más estaba en mi domicilio allá al fondo, pegado a la barranca, ¿no? O sea, entraba Es que me imagino, profe, que también se hace un estudio, ¿no? No nada más se ponen por poner. Sí, claro, ¿no? Van los topógrafos, van los ingenieros. Profe, Mande. perdón que los interrumpa, pero aquí donde yo vivo también sí los ponen las personas